Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Para quienes no llevan mucho tiempo con nosotros congregándose, tal vez ya lo descubrieron, lo irán viendo. Tratamos de conectar todo el culto. Cantamos por la paz del mundo, no solo por la nuestra, que obviamente llega a través de Cristo cuando se entregan las personas, pero también la hermana que está presidiendo, dirigiendo culto, leyó un texto del Antiguo Testamento donde un rey de la antigüedad autorizaba al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, a regresar y reconstruir el templo y la adoración a Dios. Y al final, si ustedes escucharon la lección, el rey decía: para que se reconstruya la adoración a Dios, y oren por el rey, oren por mí, oren por los que estamos en eminencia. Pues bien, vamos a hablar sobre orar por los gobernantes y los que están en eminencia. Leamos, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos, delante de Dios nuestro Salvador, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay un nombre de un hombre de Dios, si no lo cito mal, rumano, pastor, si no recuerdo mal, anglicano, que fue perseguido también, si no lo cito incorrectamente, por el régimen ruso en el tiempo de la ocupación sobre su país, que se llama Richard Gumbran, o se llamó porque falleció poco después del 2000. Y Richard Gumbran, incluso hay un ministerio que él fundó con su esposa Sabina. El ministerio se llama Torturado por Cristo, si no estoy mal. El libro se llama Torturado por Cristo. El ministerio se llama La Voz de los Mártires, si no recuerdo mal. Hay películas, la pueden buscar en internet. Y de lo que me llama la atención de tanto que vivió cuando estuvo preso y fue maltratado por su fe, primero, antes que todo, es que él nunca buscó caer en tortura. Él siempre buscó valientemente predicar el evangelio, pero no se ofreció para que lo maltrataran. Él fue junto con el pueblo que él tenía, las personas que con él estaban en el evangelio, fueron muy sabios para no entregarse fácilmente y no buscar sufrir. Pero cuando ya cayó, duró muchos años preso, su esposa también, lo torturaron mucho. En la película, que está basada en su testimonio y en su libro, ilustran cuando en un momento determinado el que continuamente venía a la celda a torturarlo le volvió a preguntar lo que siempre le preguntaba: ¿por qué oras? Otra vez orándole a ese Dios imaginario. Usted se imagina todo lo que podía decirle. ¿Por qué sigues orando? ¿No sabes que te castigamos o te maltratamos por eso? Obviamente lo estoy diciendo muy bonito, él lo diría en su idioma y de forma fuerte. Y siempre volvía a encontrarlo orando y volvía a torturarlo. En la película ilustran cómo lo torturaban golpeándole la planta de los pies. Pero me llamó mucho la atención que en una ocasión, obviamente no es exacta la película lo que sucedió, le preguntó más, le dijo: ¿y ahora por qué estabas orando antes de torturarlo? Y Gumbran le contesta: estaba orando por ti. Eso se parece a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Que dijo: Señor, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Obviamente a Cristo no le estaban golpeando los pies, lo estaban matando y estaba recibiendo el aborrecimiento de la humanidad y siendo receptor también del juicio divino por nuestros pecados, pero tenía la capacidad que transmite a sus hijos de que podamos orar por personas que tienen influencia y que la usan mal, incluso la usan en contra de nosotros. Sabemos que realmente oramos por todo tipo de personas cuando oramos por los que, aunque tengan gran influencia, son vistos con gran desconfianza. Especialmente cuando oramos por los gobernantes. Porque antes, ahora y después, los que estén liderando en el mundo van a generar desconfianza porque están al frente, tienen muchas responsabilidades, pero también muchas posibilidades de aprovecharse del poder, de corromperse y de dañar a muchos. Y por eso genera desconfianza. Y ese tipo de personas que incluso pueden hacernos daño son un buen medidor de qué tanto estamos orando por toda clase de personas, o si solo oramos por nuestro pequeño círculo cercano y los que nos convienen. Oramos por los gobernantes, oramos por los que están en eminencia, como dice el versículo 2. Yo sé, hermanos, que concretamente solo el versículo 2 habla de orar por los gobernantes, pero los demás versículos nos van a dar elementos para orar por todo tipo de personas. Especialmente hoy lo vamos a aplicar a los gobernantes. Y obviamente este es un tema especial ahora que vienen elecciones en Colombia, ¿cierto? Antes de hablar a la ligera y de discutir, debemos orar. Pablo escribió para que Timoteo enseñara en Éfeso, donde estaba pastoreando en ese momento, las doctrinas y prácticas que estaban de acuerdo a una vida de alguien que es salvado por la gracia de Cristo. Mire conmigo, por favor, el capítulo 1 de Primera de Timoteo. El verso 14 y el 15 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y por qué dice esto Pablo? Sí, él se sabía salvado por Cristo, y sí, él entendía que era un gran pecador, y no, él no entendía que fuera el primero que hubiera pecado en el tiempo, y que tal vez otras personas en algunas otras cosas habrían pecado más profundamente, él lo sabía, pero asimismo él se entendía y veía su propio pecado como el más grande, porque es el pecado por el cual era merecedor de juicio. Y en ese capítulo primero, cuando está saludando y dando bendiciones a Timoteo, lo que le dice es que siga haciendo lo que se le mandó, enseñando y dirigiendo a la iglesia a que crean y vivan el evangelio de Jesucristo. Evangelio que se basa en lo que él mismo ha vivido, en que la gracia, el perdón, la misericordia de Dios le perdonó a él para cambiarlo. Él, un tipo de persona que tal vez usted y yo no le hubiéramos predicado. Un tipo de persona que incluso después de convertido, los mismos discípulos de Cristo le corrían y no querían tener contacto con él por su historial y por su vida antes de conocer al Señor. Un tipo de persona que tal vez era más fácil aborrecerlo que tenerle compasión, porque hasta perseguía al pueblo de Dios. Pues por este tipo de persona, en la conversión precisamente de él, le manda a Dios a orar a Ananías por él, y Ananías dice: pero Señor, él persigue a tu pueblo. Y Ananías le dice: pero ¿estás seguro? Mándeme a orar para donde otro. Pues ese tipo de persona había recibido la gracia del Señor, y es el que ahora le dice a Timoteo que siga la iglesia entendiendo ese evangelio, pero que lo siga viviendo, y uno de esos aspectos en la iglesia es la oración. Entonces, ¿cómo debemos orar por los gobernantes? ¿Para qué oramos por los gobernantes? ¿Y por qué oramos por los gobernantes? ¿Cuál es el modo, el objetivo y el motivo de orar por los gobernantes? Empecemos por el modo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1.
exhorto, fíjese que cuando viene a hacer una aplicación práctica desde el capítulo 2, dice, exhorto ante todo. Ahora que voy a hablar del culto público, primeramente, traducen algunas versiones bíblicas, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y ustedes tal vez me han escuchado decirlo, lo voy a repetir. Cuando en la Biblia se acumulan varios términos seguidos en torno a un tema general, por lo general, o casi siempre, están queriendo decir lo mismo, esas palabras, pero al mismo tiempo se acumulan para decir lo mismo y dar diferentes enfoques o diferentes matices del mismo tema. El tema general es orar, orar por todas las personas. Dice hombres, pero aquí puede traducirse, como hacen otras versiones bíblicas, los seres humanos. Ore por todo tipo de persona. Entonces, nuestra primera enseñanza de hoy, o nuestro primer punto, es que debemos orar por los gobernantes de todas las formas posibles en Cristo. Y digo en Cristo porque debemos orar en el nombre de Jesús, confiando en Cristo como nuestro Salvador. Y cada una de esas palabras nos da un matiz distinto de la oración. La primera que aparece allí es rogativas, rogar. Y esta palabra incluso puede ser traducida como necesidad, y su palabra en el original, en el idioma original, habla de necesidad de que se le responda. Nosotros debemos sentir la necesidad de que Dios nos responda en aquello por lo que le estamos orando. Y yo sé, hermanos, yo sé, usted como yo a veces ora porque le toca. Hermano, venga y ora acá al frente porque le toca orar por tal cosa. Ah, bueno, listo. ¿Por qué es? Por tal cosa. Ah, bueno, listo. ¿Y quién es? Tal persona. ¿Y qué es lo que le pasó? Tal otra. Señor, por fulanito que le pasó esto, que tú sabes lo que es, respóndele. Y a veces oramos así. Nuestro trabajo es buscar al Señor de tal manera que terminemos orando con necesidad de que se nos responda. ¿Y cuál es la necesidad de que se nos responda? Pues la necesidad, por ejemplo, es como cuando usted tiene sed y necesita beber, o cuando usted tiene una necesidad fisiológica, necesita ir al baño, o cuando usted tiene un vacío emocional, necesita afecto. En este caso usted dice, necesito que Dios me responda por esto. Y aquí está hablando por todas las personas. Debemos orar con una actitud de la necesidad de que Dios responda lo que esas personas necesitan. Pero estamos hablando del tema de los gobernantes, ¿no? Si yo orara por mi mamá, por mi papá, aún por mi esposa, por alguien muy cercano, Señor, necesito que me respondas. Si tú no respondes, no sé si a usted le ha pasado, yo le he dicho, Señor, necesito que me respondas porque no soy capaz, algo personal con esto. Estoy pidiendo por mí. Pero Señor, necesito que respondas esto que te voy a pedir porque de verdad necesitamos que tú pongas un gobernante conforme a tu voluntad. Aunque no sea creyente, dirígelo para que traiga lo mejor que pueda traer en este tiempo a este país, el que sea elegido. Necesitamos ver tu mano allí. Esa sería una forma de orar por necesidad. La necesidad se conoce en el tono de voz, se conoce en la insistencia de la petición, se conoce en la intensidad de la oración, aún en la postura del cuerpo y en la expresión del rostro. Se sabe que uno necesita algo. ¿Necesita que le preste esa plata, hermano? Si usted contesta, sí, la necesito, ¿me la presta? Yo le digo, como que no la necesita tanto. Pero si me dice, sí, la necesito, estoy urgido, de verdad me hace falta, esa es una manera de pedir, y así deberíamos orar por todo tipo de personas, por los gobernantes. Necesitamos que Dios obre en sus vidas. Ahora, la otra es oraciones, que es la palabra que más normalmente se pone en la Biblia como oraciones o se traduce como oración. Es una palabra en el griego que habla de ir hacia lo que deseamos, en este caso hacia el que deseamos, que es Dios. Habla de no solamente orar con gran necesidad de respuesta, como las rogativas, sino con gran deseo de Dios. Señor, yo vengo porque te deseo a ti y deseo que tú te glorifiques en mí y en este país y en este gobierno. Te deseo a ti, Señor. ¿A cuánto les ha pasado que les gusta hablar con alguien?
y desean volver a hablar con esa persona. Espero que así salgamos cuando oramos, ¿no? Dejé de orar hoy, deseo volver a orar al rato, si puedo, o mañana. Deseamos a Dios. Y esto habla de una conversación fluida, y en ese deseo de Dios, de Dios, o en acercarme a Dios, cuando converso con Él, le puedo plantear como con aquella persona que tengo confianza, decirle: Señor, una conversación, deseo verte glorificado en mi vida y en este gobierno. Mira lo que está pasando. Estábamos orando hoy después de la escuela bíblica y vino a mi memoria Putin. Dijeron que Putin, por ahí en los noticieros, parece que está enfermo. Y me fue inevitable pensar cuando alguien me dijo un día, un médico en la frontera con Venezuela, yo soy cucuteño, me dijo: Chávez está mortalmente enfermo, y todavía no había salido eso a los medios de comunicación. No sé si ustedes, los hermanos que son venezolanos, fueron chavistas o antichavistas, lo son aún o no lo son. El asunto es que en ese momento la persona me dijo: lo sé, es un médico que trabaja en terapias alternativas, yo trabajaba en eso, en ese momento de forma informal, pasando la frontera. Me dijo: está regadito, lleno. Él me dio a entender que de un cáncer a nivel pélvico. Está muy mal. ¿Cuál es la tendencia de aquellos que no les gustan los gobernantes? Decir: qué bueno, y Él lo manda. Ahí es, si somos cristianos decimos: la mano de Dios, el juicio divino. Miren, hermanos, en medio de la oración, esta palabra es desear a Dios. Como usted desea a Dios, conversa con Él, como cuando desea pasar tiempo con una persona, le puede comentar. Como deseas a Dios, le dice: Señor, a mí me parece hasta bueno que este tipo esté sufriendo. Lo puede hacer. Pero Señor, aquí hablando los dos, yo deseo que tú hagas tu voluntad porque quiero verte a ti glorificado. Sánalo si es lo que tú crees que es mejor. Y no permitas que mi corazón se llene de amargura por eso. Porque yo deseo a Dios más de lo que deseo que los gobernantes hagan lo que a mí me parece bueno. ¿Les parece? Preguntarle al Señor, decirle: Señor, deseo ver tu voluntad hecha. Peticiones, la siguiente palabra en el versículo 1, que habla de gran intercesión por el que se está orando. La primera palabra, rogativas, por lo general se usa incluso no solo para con Dios, sino entre personas, para hablar con una persona del mismo nivel de uno, normal. Pero intercesión por lo general se usa para hablar con personas de más alto rango cuando no se usa de la oración. En este caso es, incluso algunos lo traducen entrevista en algún lugar, quiere decir un encuentro con alguien que tiene gran poder para pedirle hacerle una petición, es decir, interceder. Llegar y rogar por el que tiene la posibilidad de cambiar o ante el que tiene la posibilidad de dar lo que la otra persona necesita. Hermanos, la vez pasada lo dijimos hablando de predicación, pero ahora hablamos de oración. Usted puede llegar a pedirle a Dios por otras personas lo que usted no tiene. ¿Sabía eso? Ahora, si le da envidia no lo puede hacer, porque dice: no, Señor, no le des lo que yo no tengo. No les pase como el viejo, creo que ese es un cuento árabe, del tipo que se le apareció el genio de la lámpara y le dijo: pídeme lo que quieras, pero la condición es que lo que te dé a ti el doble te lo doy a tu vecino. Entonces el tipo lo pensó bien y le pidió: sácame un ojo. ¿Lo entendieron, cierto? Porque no le gustaba que al otro le fuera muy bien. La intercesión tiene una connotación: voy a buscar en aquel que tiene los recursos para alguien algo que tal vez todavía yo no tenga, pero es que no lo estoy dando yo, se lo estoy pidiendo a quien lo tiene, al Señor. Esa es esta palabra petición. La siguiente es acciones de gracia, que es la palabra que se translitera como Eucaristía, que significa con agradecimiento o gratitud por el privilegio de simplemente orar. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta del gran privilegio que tenemos de venir delante del Señor? Una vez un hombre de Dios que predicó mucho el Evangelio, un hombre de misiones modernas, estaba en un barco y le pidieron, que fue padre de muchos orfanatos o fundó muchos orfanatos cristianos, fue el que empezó con esta ola moderna de los orfanatos para los niños abandonados de parte de la iglesia cristiana.
Estaban en un barco y el barco estaba que naufragaba, y si no recuerdo mal la historia, le dijeron a él y él se fue a orar y él dijo lo siguiente: espérenme, voy a hablar con mi rey, porque él nunca me ha negado una audiencia con él. Él nunca me ha dicho no te voy a escuchar, siempre me escucha. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Él siempre me oye. ¿Tú siempre me oyes, Padre? Esa bendición de en el nombre de Jesús, no por lo que soy, por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo realizó en esta tierra con su vida perfecta y muriendo por mí, no solamente me dejó perdón de pecados, sino que me dejó puerta abierta para entrar al trono de la gracia y encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Valoramos ese tesoro? Si usted tuviera la capacidad, la posibilidad, la autorización de entrar al Banco de la República y le dijeran usted puede entrar cuando quiera y sacar todo el oro que quiera o todas las finanzas que necesite, usted diría, ay, qué terrible, eso no me gusta. Usted diría, qué tremendo privilegio. Y cuando lo hiciera, entraría y saldría diciendo, gracias, porque uy, estaba mal. Es un gran privilegio poder venir, postrar rodillas y doblar nuestros corazones delante del Señor y orar. Porque en el nombre de Jesús, el Señor nos oye. Yo sé, hermanos, eso está tan trillado ya y tanto se ha dicho. Oremos a Dios que Dios nos oye, que casi me dan ganas a mí de llorar cuando lo digo desde el púlpito y yo veo que todos, en general, incluyéndome a mí mismo, si estuviera allá, quedamos como, bueno, sí, Dios nos oye. Bien, ya sabía. ¿Qué tan pequeño vemos ese privilegio tan grande? ¿Sabemos quién es el que nos permite entrar delante de su trono en el nombre de Jesús por la obra de Cristo para pedirle? ¿Entendemos cuando Cristo dijo, pidan, porque hasta ahora no han pedido nada, le dijo a sus discípulos? Y lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré. ¿O el Padre os lo dará en otra ocasión? ¿Entendemos que la Biblia enseña que debemos pedir y se nos dará? Buscar y hallaremos, llamar y se nos abrirá. ¿Entendemos que tenemos libre entrada, que no hay restricciones? Especialmente cuando venimos, como su palabra nos enseña, a pedir por otros. Hermanos, es un gran privilegio. Y al final, salte conmigo por favor al versículo 8, porque aunque aquí sí, por la cuestión del culto y conforme lo plantea allí Pablo a Timoteo, parece estar hablando solo a los varones, de todas formas es un principio que se aplica a la oración de todos. Verso 8 dice, 1 Timoteo 2:8, asimismo quiero pues que los hombres, verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, no solo con gran necesidad, no solo con gran deseo, no solo con gran intercesión, gran gratitud, sino gran disposición de todo tipo. Disposición de lugar, ¿dónde hay que orar? ¿Solo en el local de la iglesia? Todo lugar. ¿Cómo hay que orar? ¿Cerrando solo los ojos y quedándonos tiesos? Si quiere levantar las manos, levántela, que era un signo, algunos dicen de rendición, otros dicen de sumisión o de recepción de lo que estaban diciendo. Algunos dicen que históricamente oraban levantando las manos con las palmas hacia arriba, otros dicen que levantando las manos con las palmas como cuando uno se está rindiendo frente a alguien que le apunta con un arma. En ambos casos estamos rindiéndonos cuando nuestro cuerpo lo manifiesta. En ese caso se hacía levantando las manos delante del Señor y diciéndole, entréganos lo que te estamos pidiendo por amor de tu nombre. Las actitudes incluso, porque ahí dice no solamente en el verso 8, en todo lugar, levantando manos santas, que obviamente habla de levantar las manos, y cuando dice santa significa que al levantar las manos coordinen con una actitud que quiere honrar al Señor, no teniendo ira, no teniendo rencores, no estando en conflicto desde el corazón. Recuerda lo que enseñó Cristo: si tienes un problema con tu hermano, traes tu ofrenda, déjala en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después vuelve y trae la ofrenda. ¿Cuántos de los que están aquí están peleados con el actual presidente? No me contesten. Unos porque los ilusionaron y no les cumplieron las ilusiones, otros porque estaban desilusionados antes de que quedara presidente. ¿Cuántos de los que están aquí? Uy, hermanos, de pronto me arriesgo a preguntar. Que vienen de la nación vecina, están desilusionados con la actual presidencia de Venezuela. Uy, varón de Dios, no levanten manos y pies.
¿Cuántos de los que están aquí saben que tenemos que rendir nuestras desilusiones primero? Pero luego si eso se convierte en resentimientos, rencores, recelos, hasta iras contra una persona, especialmente un gobierno o una persona que está en el gobierno, para poder orar por ella. ¿Y cuántos saben que no toca hacerlo antes de, sino que durante la realización de la oración Dios puede vencer eso en nuestro corazón? ¿Por qué creen que Cristo nos mandó a orar por los enemigos? ¿Es que queda fácil orar por el que nos quiere matar? Si es un caso tan extremo. ¿Es que queda sencillo orar por aquel que nos difama y nos insulta? Es que queda muy fácil decir, Señor, bendice a esa persona que me ha maldecido tanto y que me ha hecho tanto mal. La quiero tanto y me cae tan bien de tanto que me ha maltratado. ¿Así de fácil es orar por las personas que son nuestras enemigas? Yo creo, aunque no esté ahí, si quieren póngale Yorley capítulo 4, versículo 5, una conclusión que saco de toda la Biblia. Yo creo que cuando oramos por nuestros enemigos, porque eso es lo que enseña el resto de la Biblia, que no oramos para que Dios cambie las circunstancias primeramente, sino para que Dios nos cambie a nosotros y nos someta a su voluntad. Y yo creo que cuando oramos por nuestros enemigos, lo primero que cambia es nuestra disposición para con ellos. ¿Sí? Por eso dijo un hermano alguna vez, es hasta peligroso orar por el que uno no quiere orar. ¿Qué tal que yo me ponga a orar por él y después hasta me caiga bien? Y no oro por él. No, que Dios lo castigue, no voy a orar por él. Muy pocas veces en la Biblia Dios le pidió a un profeta, no ores por ese pueblo, no ores por esa gente. Hubo casos puntuales, pero por lo general ora por ellos, intercede por ellos, pide por ellos, clama por ellos. Tu corazón va a ser libre de rencor, de resentimiento. Y sobre todo, hermanos, ustedes que están conmigo hoy, reconózcanlo conmigo, sobre todo si son personas que nos han hecho mucho daño y que son cercanas a nosotros. Y duele más porque las vemos de continuo y a cada instante. Hay que orar por ellos, hermano. Hay que orar por las personas. Personas que le conocen la vida a uno son los que más fácil lo pueden herir. Y personas, hermana, perdón, personas que conociéndole la vida a uno, saben qué tanto vamos a sentir el hecho de que nos hagan daño. ¿Sabe cómo le llaman los salmistas? Los angustiadores del alma. Hermano, sanidad. Queremos hacer un retiro espiritual, no retirando el espíritu y dejando la carne, sino retirarnos espiritualmente para caminar más en el Señor. Y decíamos con los hermanos del consejo, lo hacemos para final de año. Dijo, no, el mes entrante no se puede. Dijo, porque queremos unirnos más, pero también queremos profundizar en que el Señor trabaje en nuestros corazones. Y quisiera que trabajáramos la parte de sanidad interior, pero no se asusten. Yo les dije al primero del consejo, les voy a plantear cuál es el plan para que no escuchen ese término sanidad interior y piensen que vamos a hacer cosas locas, que va a haber gente gritando, gimiendo y una cantidad de cosas más. No. Vamos a tratar de que el Señor sea el que trabaje en nuestros corazones un poco más cuando estemos en grupo orando, en esos tiempos en que estamos en intimidad. Pero una de las cosas es esas. Una simple terapia de sanidad interior es orar por los que nos han hecho daño. Ahora, la gracia que nos salva en Cristo nos capacita para orar con todo nuestro ser y nuestra vida, no solo por nosotros, sino también por los que están a nuestro alrededor, los nuestros y los lejanos y hasta los enemigos. Miren, hermanos, la gracia del Señor es tan grande que no solamente es para que usted sea salvo y se sienta bien, es para que usted sea usado, para que otros sean bendecidos por medio de sus oraciones. Eso es gracia. Eso es gracia. Lo otro a veces es desgracia, porque la mayoría de personas piensa que Dios me dé gracia, que me perdone, que me lleve bien y todos los demás que se vayan para el infierno, no hay problema. No, eso no es gracia. Eso es una desgracia de forma de pensar. Primero, de todas formas en Cristo, tal vez esto era lo más largo de toda nuestra predicación de hoy por las varias palabras. Segundo, versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es el objetivo de orar por los que están gobernando y en eminencia? Para que podamos vivir sin conflictos externos o guerras. La mayoría de los estudiosos bíblicos interpretan que la expresión quieta y reposadamente no quiere decir que viva como un rey o que viva
lleno de dinero, sino que quiere decir que tengamos una vida que no tenga conflictos externos. ¿Sabe que los reyes se encargaban de ser usados para que no hubiera guerra con los otros pueblos? Ustedes saben lo que está pasando en Ucrania. Ustedes saben lo que está pasando en varios pueblos aquí de Santander y del norte de Santander, sobre todo en mi tierra. Ustedes saben lo terrible que es llegar, como me pasó a mí hace años y que parece que está pasando lo mismo, a un lugar donde usted viene a hacer un negocio, a visitar un negocio, y cuando usted llega, como me pasó algunas veces a mí, especialmente recuerdo una, a un pueblito, y usted encuentra un poco de gente armada y le pregunta al del negocio, ¿qué pasó aquí? Y él le dice, no, estos llegaron diciendo que si nos quedamos éramos del grupo anterior, así que tenemos que irnos, porque estos sacaron al otro grupo armado. Y los otros que estaban acá y que se fueron, los que estos sacaron, nos dicen que si nos vamos, somos de este grupo, o sea que nos matan en el camino. ¿Usted sabe la zozobra que es eso? ¿Usted sabe lo angustiante que es eso? ¿Sabe lo terrible que es eso? Citaban a la hermana Rosita y usted le puede preguntar a la hermana Rosita, que ya tiene 84 años, que es rico conversar con ella, y ella le puede hablar del tiempo de los chulavitas, de las guerras aquí internas en Colombia, y ella le puede decir cómo una vez, lo cuenta con todo el realismo, como si fuera hace 2 días, los dejaron siendo yo una niña sin ropa, y a los de alrededor los mataban y los despedazaban, y a las mujeres embarazadas les sacaban los niños y se los colocaban colgando y le decían ahí carne para que coman o algo por el estilo. ¿Usted sabe la zozobra que genera eso? No sé si entre ustedes, hermanos, hay hermanos que no se congregan con nosotros también por la edad, pero que en el tiempo de más violencia, porque todavía la hay, cuentan cómo sus hermanos fueron descuartizados o familiares fueron descuartizados. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando pedimos que Dios obre en los gobernantes es porque ellos son instrumentos, como lo plantea Dios en Romanos capítulo 13, para reprimir al malo y alentar al bueno, y para que no haya guerras ni internas en el país, dentro o fuera con otros países. Y si Dios trae gobernantes sabios para buscar estrategias, pues podemos vivir sin esas guerras y sin esas zozobras tan tremendas. Tenemos que orar por ellos. Ahora, vivir quieta y reposadamente, dice allí, versículo 2, en toda piedad y honestidad. Pero no es para tirar una hamaca en el patio de la casa, allá donde Margarita tiene 2, que ya he puesto yo fotos en el WhatsApp. Ya varios hermanos me han colocado, qué vida tan terrible. Yo digo, esto no es vida, esto es un vidononón. No para simplemente colgar hamacas en el patio de nuestra casa y quedémonos durmiendo y haciendo nada. Es para que con esa estabilidad gubernamental y de la sociedad alimentemos la piedad, que es la relación con Dios, y la honestidad, que habla de la relación con las personas. Que busquemos cada día ser más fieles al Señor por la obra y la fe en Cristo, y que busquemos dar más testimonio a otros por la relación con ellos del Cristo que nos salvó. Porque muchas veces, hermanos, recuerden esto, muchas veces cuando las iglesias en cualquier país han vivido con mucha comodidad, las vidas devocionales de los creyentes se han ido a pique. Este texto nos está pidiendo, Señor, mándanos tal estabilidad que no tengamos que orar. Porque si ve tal estabilidad que nos manda Dios, que no tenemos que orar, pues Dios, que es bueno con nosotros, nos manda gobernantes que traigan inestabilidad interna o externa, y adivine qué vamos a hacer de bueno. Vamos a orar. Por eso que la iglesia ha crecido más en testimonio evangelístico y en oración cuando han habido tiempos difíciles o duros y gobiernos terribles. Pero hermanos, yo les pido una cosa en el Señor hoy en día. Recuerden que el bienestar y la estabilidad que nos da Dios es para que profundicemos en la relación con Él y con los demás, en Cristo. Si no tengo problemas, tengo comida. Si tengo casa, si tengo paz, si no tengo enemigos, si por aquí no hay que temer que atraquen. Bueno, por este lado no podemos decir eso, pero bueno, si no hay que temer esas cosas, entonces, ahora yo no oro. Ahora ya no le pido al Señor nada. Ahora le digo, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Si te vi, gracias, no me acuerdo. Cuando vuelva a tener un problema, volvemos a hablar. Debo aprovechar eso para profundizar, hermanos. Por eso es que la estabilidad externa es una tentación muy grande para el creyente. Recuerden esto, oramos para que traiga buenos reyes, pero oramos para que esos gobernantes nos bendigan con estabilidad y no sea una tentación para nosotros, porque al final, por la gracia de Dios, debemos saber usar el bienestar sin idolatrar el bienestar. Y a lo último, versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Este es el motivo. El modo es de todas las formas posibles en Cristo. El objetivo es para que tengamos una vida mejor en Cristo, una vida de quietud y reposo en piedad y honestidad. Pero el motivo, la razón que apunta al objetivo, pero que no es el mismo objetivo, es el por qué. Porque agrada a Dios, porque Dios rescata, como dice en el versículo 6, que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios rescata a todos en Cristo. Y eso de todos da para una clase de escuela dominical. Los invito a que sigan viniendo los domingos a las 9 de la mañana y que sigamos las clases de sabiduría relacional y que luego entremos en clase de doctrina profunda con las confesiones de fe, porque muchos dicen, bueno, si Cristo entonces es el Salvador de todos y Dios quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad, entonces ninguno se va a condenar. Si Dios quiere algo, se cumple, dice uno, ¿no? ¿Es así? Profundicemos en ello en los tiempos de escuela dominical. Pero ahora, como me corresponde dar la síntesis y no dejarlo en el aire, voy a plantear las tres posibilidades que encuentro. O Dios quiere que todos se salven y no puede salvarlos. O ese querer de Dios es expresión de su lamento por todos los pecadores, incluso por los que Él va a condenar, como está en Ezequiel 18:32 y Ezequiel 33:11, que dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. O Dios quiere que se salven no todas y cada una de las personas en el sentido del final, sino que quiere que se salven de toda clase o de todo tipo de personas. Y el problema con la palabra todos es que a veces todos no son todos. ¿Y qué quiere decir aquí todos? O son todos y Dios no es capaz de salvarlos, porque pobrecito Dios quiere salvar a la gente, a toda la gente, pero la gente no quiere. Y es una realidad que la gente se niega a entregarle su vida al Señor, pero ¿realmente Dios está impedido para salvarnos? Al final no puede obrar soberanamente en corazones como el de Pablo, que no solamente no quería que lo salvaran, sino quería matar a los creyentes, y le salió al camino y lo convirtió. ¿El mismo Cristo? Yo creo que esa posibilidad no existe, aunque creo que hay hermanos, o sea, por el resto de la Escritura no existe, aunque creo que hay hermanos, sinceros hermanos en Cristo, que creen que sí. Sinceros hermanos en Cristo. Ahora, entonces, ese todos, ¿qué quiere decir? Que Dios se lamenta por todas las personas que están en pecado, incluso por las que no va a salvar y que al final se condenarán. Sí, porque Dios no está ejecutando el juicio como un desalmado, como si no le doliera el sufrimiento del pecador. Eso es cierto según la Biblia, y a veces en muchos textos bíblicos, como cité en Ezequiel, eso es el querer de Dios. No un querer de que yo quiero hacerlo pero no puedo, sino un querer de que lamento o me da pesar de que sufran tanto por su pecado. Hermanos, nuestro tema es orar por los gobernantes, ¿cierto? ¿Usted sabe que hay gente que sufre siendo gobernante por su pecado? Yo sé que algunos tenemos la tentación de pensar, sí, sufren, ¿no? Sufren llenos de millones allá en la cuenta bancaria. Sufren, los mandan a la cárcel y dan casa por cárcel. Sufren y los sacan al año, a los 2 años. Hermanos, sufren, menos o más que otros, pero sufren por su pecado, porque eso les trae consecuencias ahora y en la eternidad la condenación. Y cuando Dios ejecuta justicia sobre todo tipo de pecador, no lo hace con malicia o con saña, porque Dios no es malévolo de intención, lo hace con su bondad, porque su bondad no es solamente cuando tiene misericordia de la gente, sino también cuando ejecuta el justo juicio. Él es bueno también para hacer juicio, y no lo hace con maldad o con un corazón malévolo como nosotros. Lo podemos hacer en algún momento. Pero yo creo que en este texto que Pablo está pidiéndole a Timoteo que enseñe a orar por todo tipo de personas, y especialmente le está diciendo, mire ese tipo de personas por los que menos se oran, que es por los gobernantes, como el que le tocó vivir a Pablo, que fue Nerón, que era la tremenda joyita que siendo emperador quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Le dijo, cuando está diciendo eso, yo creo que el texto, por su contexto, nos está enseñando aquí es que Dios quiere que se salven de todo tipo de personas, incluyendo los políticos, incluyendo los presidentes de la República. Mire, se ha vuelto tan terrible que la gente hoy en día, incluso dentro de la iglesia, dice, no,
si es político no es cristiano. ¿Y quién sabe qué tipo de cristiano es? Pues yo sé, hermanos, que es difícil para un cristiano genuino entrar en ese mundo de la política, porque como está gobernando con ciertas influencias y en medio de la pecaminosidad humana que busca el poder, es muy duro. Y he conocido gente que ha llegado a ser concejal y se han tenido que retirar. En mi ciudad lo conocí. Dijeron, no aguanté ese ritmo, muy tremendo, muy terrible, mucha corrupción, no fui capaz. Pero alguna vez conocí uno que fue constituyente, es cristiano, ayudó a fundar una denominación, nunca se ha lanzado como político, ha asesorado políticos, especialmente a los cristianos, aunque él y yo no estamos tan de acuerdo, él no tanto, yo sí, no estoy de acuerdo en que un pastor se lance a la política, que sea claro en que su llamado es ministerial y no político, pero de todas formas, si es cristiano se puede lanzar a la política como gobernante, él los ha asesorado, él nos dijo una vez a varios creyentes, varios pastores nos dijo, es mejor que oremos porque los políticos se conviertan, a que los convertidos se vuelvan políticos. Porque ya saben cómo se mueve la cuestión y ya nadie los puede, por lo menos no tanto, engañar en cuanto a cómo se mueven las cosas. Pero si se convierten ahora van a querer hacerlo todo bajo la santidad y guía del Señor. Y si es necesario morir, lo harán. Y si es necesario que los saquen difamados, lo sufrirán. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que orar. Entonces yo creo que este texto nos habla de la salvación en Cristo para todo tipo de personas y que Él quiere que todo tipo de personas se salven, uniéndolo con Apocalipsis, que los que van a cantar al final como pueblo de Dios en las bodas del Cordero o en el encuentro final con Cristo son de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y usted va a decir, pero también los árbitros de fútbol, también. Porque hay gente que no cree que los árbitros de fútbol lo hagan sin intención a veces. Lo que usted se imagine. ¿Recuerdan los más terribles en la época de Cristo? ¿Quiénes eran? Los publicanos, los recaudadores de impuestos. ¿Un recaudador de impuestos? También. Mateo, sígame. Leví, sígueme, le dijo Cristo. Hermanos, nuestro alcance debe ir más allá en nuestras oraciones. Es por eso que si Cristo rescata, redime o salva de todo tipo de personas de su pecado y condenación, es bueno orar por los gobernantes y esperar que alguno se salve. No solamente que Dios obre y los use, aunque no se salven, como el rey del texto que leía la hermana cuando empezó el culto, que no era cristiano, bueno, en ese tiempo no era del pueblo de Dios de Israel, pero fue instrumento de Dios para bendecir al pueblo de Dios y bendecir esas naciones. Y no era convertido. Pero también Dios puede convertir, como en el tiempo de Pablo se convirtieron algunos principales de la sinagoga y algunos funcionarios de la casa del César. Dios puede convertir a todo tipo de personas. Tal vez estamos limitados en nuestra oración y no estamos enfilando hacia allá las baterías. Voy a concluir diciendo que debemos ejercer la capacidad, la autoridad y el privilegio que nos ha sido dado por Cristo de orar por todo tipo de personas, orando especialmente por los gobernantes. Y voy a decir por lo menos 6 cosas. Voy a decir, ore por ellos, ore por ellos, ore por ellos, ore por ellos, ore por ellos. Si eso se le queda grabado en la mente, ore por ellos. Si no se le grabó más nada del mensaje, ore por ellos. Ore por ellos confiando en Cristo, ore por ellos para que confíen en Cristo, ore por ellos para que sean instrumentos, así no se conviertan a Cristo para bendición del pueblo de Cristo. Ore por ellos porque Cristo oró por los que estaban en su tiempo, incluso por los que lo estaban maltratando. Ore por ellos así no sean de su agrado o de su partido político. Ore por ellos así no hayan sido elegidos aún, como debemos orar ahorita por los candidatos en las próximas elecciones. Y más cuando vienen las elecciones. Ore por ellos así al servir al bien y al castigar el mal, que es lo que deben hacer los gobernantes, según la Biblia, ellos cometan errores o fallen. Ore precisamente para que fallen menos. Ore por ellos, porque Romanos 13 y 1 de Pedro 2 nos enseña que para esto fueron puestos. Ore por ellos, así cobren impuestos para buscar fondos para su gobierno. Porque Romanos 13, 6, 7 dice que hay que pagar a los impuestos cuando nos los piden. Ore por ellos, así lo persigan a usted, a su grupo familiar o los suyos, directa o indirectamente, porque Cristo nos mandó a orar por los enemigos. ¿Cómo no orar por aquellos que siendo perseguidores nuestros están en posiciones de gobierno?
ore por ellos así nadie lo haga, porque Cristo nos salvó y ora por nosotros. Él intercede por nosotros a pesar de que continuamente o más frecuentemente de lo que quisiéramos, le fallamos. Pregunta, si nosotros no oramos por ellos, ¿quiénes van a orar? Vamos a ponernos a nuestros pies, por favor, y terminar orando. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido vivir en este tiempo. Y gracias, Señor, porque no es ni por casualidad, ni mucho menos porque lo pidiéramos, que en este tiempo vemos estos tipos de gobiernos en este sector del mundo, con este tipo de sociedad en la cual estamos. Siempre, Señor, el ser humano ha necesitado que tú obres en él, porque no es sino por tu gracia en Cristo que podemos ser cambiados o transformados. Tanto el que llega sin ser convertido a Cristo a una iglesia, como aquel que sin ser convertido a Cristo no solamente huye de las iglesias, huye de ti, sino que hace lo lejos o está lejos de hacer tu voluntad, pero alcanza grandes posiciones de gobierno, como podrían ser los políticos, los presidentes, los gobernantes. Porque el estar lejos de ti, Señor, no significa que las personas no sean inteligentes o capaces en este mundo. De hecho, algunos, siendo ateos y oponiéndose abiertamente a ti, logran grandes puestos de importancia y hasta tienen poder sobre países y para hacer la guerra a otros países. Señor, ¿cuánto necesita el ser humano que tú obres en él? Es por gracia que el corazón cambia, y si no cambia para salvación, es por gracia que el corazón es contenido. Y por eso en el nombre de Cristo te pedimos hoy por los que están en la contienda electoral en Colombia, por la presidencia de este país. Y yo quiero pedirte personalmente, no sé si mis hermanos, cada uno lo sentirá en su corazón, se una, perdón por no orar más continuamente y más directamente por los gobernantes que hemos tenido, por los que ahora tenemos y por los que tendremos, como en el caso de ahora los candidatos que están lanzados para la presidencia de Colombia. Por orar por los que están en los países, de hermanos que están acá representados, para que tú sí obres justicia y cambies lo que tengas que cambiar, pero por amor de tu nombre les cambies primero el corazón, porque ellos necesitan salvación. Y si no, seas tú obrando en sus vidas a pesar de la renuencia de su alma y por el bien de las muchas almas que son afectadas por su poder político. Oramos por ellos, Señor, porque como Cristo lo dijo, con los que lo mataban no saben lo que hacen. Y sí, los que mataron a Cristo sabían ejercer el poder, sabían confabularse en el poder, sabían utilizar el poder, sabían traicionar con el poder y sabían perpetuarse en el poder al punto de matar al Hijo tuyo, a nuestro Señor y Salvador, al más precioso y grande de todos los seres humanos, el único perfecto, el Dios hecho hombre, nuestro Salvador. Pero no sabían en la profundidad, en la totalidad, en la realidad lo que estaban haciendo. Y así muchos que gobiernan hoy no entienden que cuando se dejan llevar por modelos, filosofías, modas, estrategias del mundo pecaminosas, van contra tu voluntad, van contra tu diseño. Pedimos que tú los hagas cada vez más conscientes y obviamente pedimos que muchos se conviertan. Y confiamos en que al menos alguno se va a convertir, porque tú de todo tipo de personas has venido a salvar o enviaste a tu Hijo a salvar. Cristo es vencedor y aquellos por los que Él murió creerán en Él y vivirán eternamente. Y confiamos que también de nuestra clase política, gobernante a nivel de nación, de departamento, de ciudad, de cualquier nivel, aún de hogar, los que gobiernan las casas, los padres, tú cambiarás personas y salvarás sus vidas en Cristo. Ten compasión de este pueblo, Señor, te pedimos la paz, y trae la paz externa y de conflicto de guerras a través de gobernantes sabios, y trae la paz interna a través del Evangelio de Jesucristo, que se dé a conocer en medio de esos ambientes seguros, y no que idolatremos esa seguridad para dejar de extender el Evangelio. Señor, oramos hoy, pedimos hoy, necesitamos hoy ver tu respuesta. Usamos ese privilegio y damos gracias por darnos ese privilegio. Y te pedimos nos ayudes a ejercitarlo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.